Nos toca ver hoy, pues lo que sigue, que está en Marcos 11, vamos a abarcar hasta el versículo 26. Es la entrada triunfal, la entrada de Jesús a Jerusalén. Mis hermanos, si gustan abrir sus Biblias, estamos en Marcos 11. Les voy a leer los primeros 3 versículos y vamos a orar. Ahí les va. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Amado Padre, gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, ten misericordia. Señor, queremos aprender de ti, queremos conocerte más y sobre todo queremos ser transformados, como decíamos en la alabanza, Señor, como hermanos del alfarero. Señor, rompe mi vida y hazla otra vez, Señor, hazla de nuevo y hazme conforme a tus deseos, Señor. Queremos ser más y más como tú, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues así que en nuestro capítulo anterior, ¿se acuerdan? Jesús sale de Jericó, entra a Jericó, sale a Jericó, por ahí se encuentra Bartimeo, ¿se acuerdan? Bartimeo le dice: hijo de David. No le dice Jesús, le dice hijo de David, o sea, lo está reconociendo como rey. Se estaba dirigiendo a Jerusalén. Toda la gente sabía que, o tenía esa esperanza, ¿no? Ahí va el rey. Entonces tenían la promesa esa que les había dado, que le había dado Dios a David. Entonces lo llama por su título, o sea, rey, le dice, en otras palabras: hijo de David, ten misericordia de mí. La gente lo estaba: cállate, no molestes al maestro. En fin, bueno, eso fue lo que vimos en el capítulo anterior. Y sale de Jericó. Jericó ya está cerca de Jerusalén. Y dice que antes de llegar a la ciudad pasa por estos pueblitos, estas villas, estas aldeas, ¿no? Una se llama Betfagé, que quiere decir casa de higos verdes, y la otra se llama Betania, que quiere decir casa de dátiles. O sea, Betfagé, Betania, como que o sea, yo infiero que Bet es casa de algo, ¿no? Por ejemplo, Bethesda, ¿se acuerdan del estanque de Bethesda? Es casa de misericordia. Bet-Semes es casa del sol, y así, bueno, ya aprendimos algo nuevo. Al oriente de Jerusalén están estas 2 aldeas muy cerca, están a unos pocos cientos de metros, no están lejos. Y ese día, mis hermanos, si ustedes sacan la cuenta, ese día era domingo, cuando pasan estas cosas. Entonces dice que ya estaban ahí muy cerca, enfrente del monte de los Olivos, y les dice a sus discípulos: pues vayan allá y desaten a un pollino. Un pollino significa un burrito joven, borrico. Bueno, ya no se usa mucho ese término, pero eso significa. En Mateo 21:2 dice así, dice: hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Seguramente era su cría. Desatadla y traédmelos. Así que pues a lo mejor llevaron a la burrita con su burrito, pero pues él se montó sobre ese burrito, dice, sobre quien nadie había montado, ¿no? Y pues algunos piensan: bueno, eso no tiene mayor relevancia. El Señor es dueño de todo, puede usar un burrito usado, un burrito nuevo. Pero bueno, generalmente si nadie ha montado un burrito, generalmente tienden a ser ariscos, ¿no? Pero el Señor Jesús pues es dueño de todo. Él se sentó sobre ese burrito que nadie había montado sobre él. Algunos otros dicen: bueno, lo que pasa es que tenía un propósito santo, y las cosas que tienen un propósito santo del Señor pues deben ser así como que no deben haber sido usadas. En fin, la verdad es que creo que eso no tiene tanta relevancia. Y pues dice que
pues el Señor pidió prestado ese burrito. Y a menudo el Señor pedía prestadas algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, pidió prestada una barca, pidió prestada una tumba, pidió prestado este burrito que dice aquí que lo devolvió. Entonces, hermano, tú dirás, bueno, ahí está, pedir prestado es bíblico, ¿no? ¿Para qué lo compro si puedo pedirlo prestado? Ahí está el Señor Jesús y se excusan con eso para, pues ya no compran sus cosas, ¿no? ¿Para qué si el hermano tiene esto y aquello? Pero hay que notar, dice acá que el Señor lo devolverá. Además, dijo que lo devolvería, ¿no? Y estoy seguro y estoy convencido de mi corazón que el Señor devolvió ese burrito. Y además, ¡qué bendición! Tú no habrías dado tu coche. Si el Señor te lo pide, tú no habrías dado, si el Señor te lo está pidiendo, tú no le habrías dado algo. Y si te dice, te lo voy a devolver, hombre, qué honra. ¿No es acaso Él el dueño de todo? No sé si han oído ese cuento popular, bueno, esa historia, ¿no? Donde pues el burrito está entrando a Jerusalén y el Señor arriba de él. Y el burrito, desde su perspectiva, pues todos iban vitoreando, ¿no? Piensan que le estaban haciendo una fiesta al burrito. Realmente era por causa del que iba ahí con él, que era el Señor Jesús. Bueno, así que en el versículo 4 dice, fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Es interesante porque el texto, las palabras que se usan allá en el texto original sugiere que no estaba escondidito, o sea, él estaba en un cruce de caminos, o sea, estaba a la vista de todos. Y el 5 dice, unos de los que estaban allí les dijeron, muy seguramente eran sus dueños, ¿qué hacéis desatando el pollino? Entonces les dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Bueno, si es para el Señor, no, sí. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos. Echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él, sobre el burrito. Bueno, ¿por qué echaron sus mantos sobre el burrito? Para que esté un poco más cómodo el Señor, ¿no? Y aquí nosotros vemos una profecía que se cumple del Antiguo Testamento. En Zacarías 9:9 dice así, alégrate mucho, hija de Sión. Hija de Sión es como una personificación de la ciudad que era Jerusalén. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Mis hermanos, aquí está el cumplimiento de esta profecía. Bueno, ¿y por qué un burrito? Vaya, ¿por qué no habrá entrado a pie? ¿O porque un caballo se habría visto pues mejor? ¿No? Lo que pasa es que un hombre que monta un burrito que está entrando a ciudad significa que viene en paz. El Señor no venía a tomar la ciudad como muchos esperaban, que iba a proclamarse rey. ¿Quiénes usaban un burrito? Bueno, pues lo usaban, por ejemplo, un sacerdote. Si eras sacerdote, pues entrabas en burrito. Si eras un comerciante, o también si eras un rey, pero que venía en son de paz, venías en un burrito, en contraste con un rey que venías a tomar la región, a tomar la ciudad, a conquistarla. No llegabas en un caballo, o venías a pie al frente de tus tropas, ¿no? Ibas a tomar posesión o dominio sobre un lugar. Entonces se entendía muy bien que venía en son de paz. Ahora, para esas fechas, mis hermanos, se acercaba la Pascua. La Pascua era una fiesta, pero una fiesta como la que estamos acostumbrados a denominar fiestas ahorita. Era una celebración nacional del pueblo judío. Entonces, de todas partes llegaban los judíos con sus sacrificios, con sus corderitos. Para esas fechas, mis hermanos, imagínate el desfile de gente caminando hacia la ciudad, entrando por montones, ¿no? Algunos historiadores, Josefo calcula que unos 250,000 corderitos se sacrificaban
para ese entonces. Y lo curioso es que entra el Señor Jesús como un cordero también, uno más entre todos esos que se acercaban a la ciudad. Así que la gente puso mantos en el camino, dice el 8, dice, también muchos ponían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino, o sea, es decir, donde iba pasando el burrito. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Hosana quiere decir, es una expresión, salve el rey. Salve el rey ahora, o sea, ya como quien dice, lo estaban proclamando rey. Por eso al rato los fariseos, cállalos, escúchalos, nos vas a meter en problemas. La gente lo que estaba haciendo era poniendo una alfombra, mis hermanos, estaba poniendo una alfombra, ramas de árboles, palmas, ponían sus mantos. Toma en cuenta una cosa, la ropa no era barata en aquel entonces. Hacer 1 metro de tela no se costaba horas, hombre, desde hacer el hilo, desde recolectar el hilo. Ahorita lo metes en una máquina y sale en un ratito, pero en aquel entonces era caro, se necesitaba una inversión. Entonces la gente, como hacían con los reyes, ¿no? Ponían sus capas para que el Señor pasara. Ellos, no obstante, esperaban a un rey, pero no como el rey que realmente vino a ser. Ellos esperaban un rey político. Ellos, lo que ya lo dijo el pastor Yoshimi varias veces, pero él vino a salvarnos de algo más importante. Él los vino a salvar de algo más que del imperio en el que estaban subyugados. Que vino a salvar a nosotros, nuestras almas. Ese era el propósito. Otro día vendrá y salvará a los que estén ahí, ¿no? O no sé si nos toque, no sé. Pero vendrá ahora sí en todo su poder y su gloria. Lee Apocalipsis, mi hermano. Bueno, así que salve el rey, ahora le gritaban, Hosana. Y es interesante notar otra cosa, fíjense, es interesante notar que Jesús entra abiertamente, es decir, no se oculta como en otras ocasiones. ¿Se acuerdan? Muchas veces durante su ministerio decía, por favor no digas esto a nadie, por favor sé discreto, ¿no? En esta ocasión él ya dice, o sea, él sabía que su hora ya había llegado, ¿no? Él abiertamente entra como un rey que viene en paz y con otro propósito que ser rey político. Llega manso y humilde. Entonces en el 11 dice, y entró Jesús en Jerusalén, o sea en la ciudad, y en el templo. Y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. O sea, venían de Betania, ¿no? De Betania a Betfagé, Jerusalén. Entonces como que se regresaron por el mismo camino. Y era tarde, ya era nochecita. Bueno, el 12 dice así, al día siguiente, cuando salieron de Betania, al parecer pernoctaron en Betania, ¿no? A lo mejor no tuvieron tiempo de desayunar, había mucho que hacer, no lo sé. Dice que tuvo hambre. Oigan, ¿cómo va a ser? El Señor Jesús tuvo hambre. Pues sí, comía, era de carne y hueso. Tenía que, su cuerpo le pedía comida. Pues sí, aquí lo dice, mis hermanos, tenía hambre, y eso es muy interesante de ver. Dice Hebreos 4:15, los que están tomando navegantes, creo que 2 o 3, dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, dice, sino que uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Voy a leer mejor. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Fíjense, según nuestra semejanza, o sea, semejanza en carne, pero sin pecado. ¿No se te hace interesante, mi hermano? El Señor Jesús estuvo
sujeto a tentaciones, ¿se acuerdan? Pero él no cedió ante ello, él no pecó, pues. Dice, y viendo de lejos una higuera, o sea, salieron de Betania, pasaron por ahí. Ya les dije que por ese Betfagé era casa de higos, ¿no? Seguramente, pienso yo, tal vez, por eso le decían casa de higos, habían higos por allá. O algunos piensan que le nombraron a ese lugar Betfagé después de este suceso. Porque dice así, viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba en ella algo. Lo que pasa, mis amados hermanos, es que las matas de higo, cuando tienen hojas, tienen higos. Es decir, los higos, el brote de las hojas preceden la salida de los higos. ¿Conocen los higos? Dijo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas. O sea, tenía hojas, pero no tenía higos, porque no era tiempo de higos. El tiempo de higos es más hacia el verano. Y estamos hablando de ¿qué mes era? La Pascua se hacía en los meses marzo, abril, por ahí. No era verano. Pero habían los primeros frutos. A veces, pues, las plantitas daban de repente higos, y fue a ver, y no había nada, no había frutos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca más coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Entonces ya era lunes, ¿no? Pues, salieron el domingo, regresaron el lunes de Betania. Y es interesante también ver cómo Jesús todo tiempo estaba haciendo cosas constructivas. Y este es el único pasaje en donde se ve que ahí hace que una higuera se seque. Es el único lugar en donde se ve un milagro así, ¿no? Muchos comentaristas ven este pasaje como una analogía o un símil en referencia a su pueblo, al pueblo de Israel, que no daba frutos. ¿Se acuerdan que todo el tiempo iba con su pueblo y el pueblo no? Venía a los suyos, ¿no? Pero no, los suyos no lo quisieron, lo rechazaron. Entonces les dijo, nunca coma nadie fruto de ti. Fíjate, en Mateo 24:32, cuando está hablando ahí de las señales del fin, dice así, de la higuera aprended esta parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Se fijan? Las higueras dan más bien fruto en verano, pero estaba haciendo referencia a su pueblo. Dice Juan 1:10 que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hace un ratito conversaba con un hermano y me decía, bueno, ¿será que el Señor excluye? Porque dice que Él vino a lo suyo, pero entonces no vino a los demás. No, el Señor no es exclusivo, no es excluyente, no excluye. Estas cosas pues tenían que pasar, o sea, Dios ya sabía que iba a pasar. Pero acuérdense que también la Escritura dice, en Juan 3:16, ya se me olvidó qué dice. Porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Dice, al mundo. Dios ama a todos. El problema es que no todos aman a Dios, ¿no? O sea, Dios aquí te da su amor. El problema es de Dios, no. ¿De quién es entonces? Pues nosotros que le rechazamos. Y eso pasó con ellos. Ellos le rechazaron, no quisieron, no lo querían, mis hermanos. Yo no quisiera ser un cristiano que no lleve frutos. Le ruego al Señor que no me haga un cristiano, así nada más de nombre. Ruégale tú también eso, mi amado hermano, porque no le gusta al Señor. Quiero llevar frutos. Y tú también quieres llevar frutos. Una vida espiritual, no una vida carnal, una vida que
esté llena de frutos espirituales en compañía de nuestro Señor Jesús. Así que, ¿qué pasó con la higuera? Bueno, ya lo saben, ¿no? Se secó desde la raíz. Vamos a ver, dice, una raíz seca no puede dar, o sea, una planta con su raíz seca no puede dar frutos. Que Jesús sea nuestra raíz para que podamos dar frutos, que Jesús sea nuestro cimiento, nuestro pilar. El 15 dice, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Hermanos, esto con trabajo me lo imagino. O sea, después de ver al Señor Jesús sanando gente, teniendo misericordia. Esta es una escena un poco violenta, ¿no? Y te confieso que me cuesta un poco de trabajo visualizarla. No parece ser algo agradable. El Señor estaba enojado. ¿Por qué? Porque ahorita lo vamos a ver. Bueno, no les dijo, oigan, por favor, se pueden desalojarnos, esto que están haciendo no está bien. El Señor estaba visiblemente molesto. Y dice el 16, no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio. Algunos, sí, hoy voy a pasar mi abono de aquí para allá y tengo que pasar por el templo, tengo que rodearlo. No, el templo, mis hermanos, el templo estaba consagrado para un objetivo. Entonces Jesús no permitía que pasaran sus mercancías. Era un lugar sagrado. Si quieres, rodea, ¿no? Por eso dice ahí que no permitía. Bueno, no es la primera vez que Jesús vuelca las mesas de los cambistas y hace todo esto, ¿no? En Juan, al principio, en los primeros capítulos, por ahí del 2, dice que él también, al principio de su ministerio, él ya lo había hecho también, ¿no? El 17 dice, y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Ahí podía entrar, era el único lugar, así el patio del templo. Más adentro no podían entrar los gentiles, pero en el patio sí podían entrar. Pero era una casa de oración. ¿Se acuerdan en Hechos cuando estaban Pedro y Juan esperando la llegada del Espíritu Santo? Iban al templo, era la hora de la oración, ¿no? Y se encuentran a alguien pidiendo limosna, y no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, ¿se acuerdan? Bueno, ¿a qué iban Pedro y Juan? A orar. Ahí estaba el templo. Era una casa de oración. Pero estos amigos la habían hecho ya. Dice acá, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Por qué les dijo eso? Porque, bueno, hay que entender un poquito más el contexto. Está en el Antiguo Testamento. Léelo, mi hermano, léelo, el Antiguo Testamento. Ahí, sobre todo en el Pentateuco, los primeros 5 libros. Ahí eso te va a abrir la perspectiva. Era su casa. Y chécalo. Bueno, imagínate que pronto llega alguien a tu casa y hace una fiesta, o quiere hacer una fiesta dentro de tu casa. ¿Tú cómo te sentirías sin ser invitado? O sin ser invitado, no, sin permiso, ¿no? Imagínate, haces una fiesta en tu casa y no te invitan. Sin permiso. Bueno, pues eso es lo que sentía el Señor Jesús. Ellos estaban lucrando, estaban vendiendo, estaban comerciando. Y no es que esté mal comerciar, no es que esté mal vender, comerciar. No es eso. Para empezar, no era el lugar para hacerlo. Y por otro lado, pues estaban aprovechándose de la gente. Nosotros debemos de cuidarnos de hacer, de lucrar con el Evangelio. Debemos cuidarnos de lucrar con la piedad, mis amados hermanos, con la fe. Dios nos libre de querernos hacernos ricos. Sí, obviamente se necesita el esfuerzo económico de todos para levantar, por ejemplo, para sostener el templo, pues se necesitaba, había un lugar ahí para donde se echaban las ofrendas, eso sí, pero todo esto ya se había desvirtuado, mis amados hermanos. Ahora,
¿Por qué les dije que se enojó el Señor? Porque sí era su casa. ¿Cómo que era su casa? No, que los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cómo que era su casa? Sí, el Señor la sentía como su casa. Fíjate que dice Segunda de Crónicas. Te voy a leer nada más del 6, del 17, 6:17. En adelante dice, si quieres te lo leo y luego lo buscas en tu casa. Ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, está hablando Salomón, cúmplase tu palabra que dijiste a tu siervo David, o sea, a mi viejo, a mi father. Mas ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuánto menos esta casa que te he edificado. Era una casa majestuosa, llena de oro, cosas de artesanías impresionantes. No sé, nos habríamos quedado con la boca abierta. El diseño era de Dios. En fin. Entonces, dice el 19, mas tú miras la oración de tu siervo y a su ruego. Oh Jehová, Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. O sea, Señor contestó, dijo, sí, ahí voy a estar. Luego en el Salmo 69:9 dice, Salmo 69:9, dice que, perdónenme, antes de eso les voy a leer que está en 2 Crónicas 6, un poquito más adelante. Dice que el clamor, dice que la nube llenó la gloria del Señor llenó su casa, o sea, por eso era su casa. Ahora sí, Salmo 69:9, porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Está hablando de lo que sentía el Señor Jesús. Denuesto quiere decir agravio, insulto, ¿no? Y vituperar quiere decir difamar, afrentar. Así que el Señor Jesús sentía celo por su casa, no le gustó, por eso estaba muy molesto. Era un lugar que tenía este propósito santo, pero ahora se parecía más a un mercado. Ustedes han ido a un mercado. Los mercados, ¿cómo son? Pues así medio caóticos, ¿no? Muy populosos, llenos de gente. Pásale, marchanta. Llévele. Pásale bonita, pásale güera. Aunque no estés güera, te dicen güera. Más bien allá en el centro, en el país, aquí te dicen marchante, ¿no? Pues es un lugar así, si te descuidas, pues te cobran más caro. Además, habían comerciantes, cambistas. Los cambistas eran pues las casas de cambio. ¿Por qué? Porque en el templo tenías que comprar monedas del templo para poder pagar las tortolitas, oye, llevé mi tortolita, no, mira, esta plumita está manchadita, no, tú tienes que dar la del templo, esta es la oficial. Entonces, pues tenías que, con tu dinero romano, tenías que dárselos a los cambistas. Era un negociazo, mis hermanos. ¿Desde cuándo se ha visto eso, no? Por el dinero del templo. Por eso era una cueva de ladrones. Así que apareció el versículo que no les leí hace un rato. Dice, 1 Reyes 8:11, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado su casa. Bueno, es el que les quería leer hace un ratito. O sea, para los judíos, la casa esta era su casa, era la casa de Dios, era la casa de Dios. Entonces, a ver, ¿cómo está eso de que la casa de Dios? Para empezar, ya había sido destruida. Ese templo lo hizo Herodes, como 50 y tantos años antes. Bueno, tardó mucho en hacerlo, pero ya lo habían tumbado los griegos, ya lo había reconstruido. O sea, ya lo había tumbado Nabucodonosor, lo volvieron a reconstruir y lo volvieron a tumbar. Y Herodes lo volvió que era perversísimo. Fíjense cómo alguien tan perverso puede hacer algo tan loable, ¿no? Volver a edificar el templo. A lo mejor lo hizo con propósitos políticos, no lo sé. Pero el chiste es que ahí estaba, no con la gloria y magnificencia que tenía desde hace tiempo, pero ahí estaba, el Señor Jesús lo reconoció como su casa.
y volvió a ser destruido. ¿Saben? Unos 40 años después de que pasaron estas cosas, los romanos, piedra sobre piedra, lo destruyeron como el Señor profetizó. Pero se va a volver a construir. Si tú ves que se va a estar reconstruyendo, agárrate, mi hermano, porque entonces sí las cosas se van a poner, lee Mateo 24, se van a poner difíciles. Ya no hay un templo hecho con mano. Ahora, ¿quién es el templo? Nosotros somos el templo. Usted es el templo de Dios. Si usted ha confiado en Jesús para su salvación, ¿dónde está Dios? Ahí, adentro de usted. Es algo tan glorioso, tan indescriptible. Y luego llegan a tocar a tu puerta, ¿no? Y te hacen dudar aquellos que van con su sombrillita y van a tocar y dije, eso no es cierto, eso, ¿cómo? Dios no habita, eso fue hace 2 siglos alguien se hizo famoso diciendo que Dios vive, pero ¿dónde está? Muestra en la Biblia. ¿Qué le mostrarías, mi hermano? ¿Le mostrarías dónde está en la Biblia? Bueno, ahí te van algunos por si llegan, ¿no? Dice Romanos 8:10, por ejemplo, pero si Cristo está en vosotros, ¿dónde está Cristo? En vosotros. El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y luego el 11 dice, Romanos 8:11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús, o sea Dios, vivificará vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. Ya no hay un templo, usted es el templo. Y el templo debe ser santo, mi hermano. Siempre que digo esto, me lo digo primero a mí, antes que... Dije, esta vez hay que hablar con misericordia. Siempre agarro el estropajo y perdónenme, mis amados hermanos. Pero bueno, lo digo primero por mí. Si soy el templo de Dios, tengo que ser santo porque es el templo donde vive el Señor. Y luego 1 Corintios 6:19 está un poco más claro. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? O sea, que no eres tuyo, no te perteneces. Y qué bueno, Señor, qué bueno que no me pertenezco. No soy mío, no, pero qué bueno que no soy mío. Prefiero ser tuyo, porque en ese día tú vas a venir por lo tuyo. Yo quiero ser tuyo, Señor. Así que ese antiguo templo, el físico, las piedras sobre las piedras, fue destruido. Y mientras esos 40 años pasaron, siguió funcionando como una casa de oración. Mis hermanos, un lugar de encuentro para los apóstoles. Si tú lees Hechos, ahí lo vas a ver. Mientras el evangelio era proclamado en los alrededores. Ya cuando se destruyó no solo el templo, sino la ciudad completita. Pues todos se fueron para otros lados, ¿no? Ni modo nos quedó más que compartir el evangelio a otros lados. Dice Marcos 11:18, el versículo que sigue. Dice, cuando oyeron todas esas cosas los escribas, dice, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. O sea, ya le querían echar el guante a Jesús. Pero fíjate qué pasó ese día. El 19 dice, pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. O sea, ¿cómo vas a agarrarlo si la gente está alrededor de ti, apoyándote, ¿no? Tenía un apoyo público el Señor Jesús. No era fácil. ¿Saben por qué? Ahorita me cayó el 20, pues lo agarraron de noche. Todos estaban durmiendo, ¿no? Entonces no había otra forma. Así que salió de la ciudad y también por el mismo camino, mis hermanos, porque al día siguiente, cuando pasaron por ahí, vieron que la higuera ya se había secado. 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dijo,
Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Muchos piensan que el evangelio que escribió Marcos, Juan Marcos, lo escribió basado en los testimonios de Pedro, porque escribe muchas cosas, muchos detallitos muy particulares de Pedro. Entonces por eso muchos piensan que Marcos lo escribió basado en el testimonio de Pedro, ¿no? En sus relatos. Así que el 22, respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Estos versículos que siguen son muy interesantes y un poco difíciles para mí, mis hermanos. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, estos versículos, ¿cómo? Entonces, bueno, aquí no tenemos ni cerros, todo está planito. Pero si tú te remontas a esos tiempos, cuando estás caminando, tienes que llegar, no sé, de Jerusalén a Belén o más para allá o a Jericó. Entonces vas caminando, ¿no? Y de repente, ay, está el cerrito, ¿no? Pues a subirle, ¿no? Y pues es cansado, da trabajito. Es como un obstáculo, un monte. Puede considerarse como un obstáculo. Bueno, hay dos aspectos importantes en estos versículos que acabamos de leer, ¿no? Uno que debemos tener, dice, fe en Dios. Dice, ¿tened fe en quién? En Dios. Muchos dicen, bueno, es que tengo fe de que voy a lograrlo. No, o sea, tienes fe en ti mismo, no es fe en Dios. Aquí está hablando de la fe en Dios, no en uno mismo. Pero también hay que notar a quién está diciéndole estas cosas. No se las está diciendo al público en general, se las está diciendo a sus discípulos. Sus discípulos, muchos piensan, incluso yo pensaba, eran 12 discípulos. No eran 12. Bueno, 12 eran los discípulos que fueron apóstoles, pero sus discípulos eran un montón. Eran todos aquellos que le seguían. Entonces, pues eso dice el Señor. Si tuviésemos fe, esa fe tan grande, esa fe podríamos mover esos montes, esos estorbos, podríamos decirlo. O hermano, a lo mejor el Señor quiere mover una montaña, sí, a lo mejor quiere que esta se derrita, se convierta en cera y se derrita y lo haga por mano tuya. Ok, Él es poderoso para hacerlo. Si tú lo vas a hacer, si tú le vas a decir a este monte, quítate y hazte a un lado, tengo que estar primero seguro de que Dios quiere mover ese monte, ¿no? De otra manera voy a quedar en ridículo, porque no se va a mover ese monte si Dios no quiere que se mueva. Dios estaba hablando a sus discípulos y sus discípulos tenían que entender una cosa. ¿Qué le dijo? El que quiera venir en pos de mí, dice Mateo 16:24, la segunda parte dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces, te lo digo por esto, a veces pedimos egoístamente porque somos muy bíblicos y agarramos estos versículos. Digo, aquí dice la Biblia que debo tener fe y cualquier cosa que yo pida, bueno, entonces el carro del año, el más lujoso, el más caro, el bla, 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 yo lo pido con fe y todo. Bueno, eso no es negarse a sí mismo, mis hermanos, eso es más bien pedir algo egoísta. A lo mejor ya tienes otros carritos y nada más quieres presumir, o qué sé yo. Eso no es negarse a sí mismo. Mi corazón tiene que estar alineado con el Señor y mi oración tiene que estar alineado con el Señor. Amén. Bueno, a continuación, ya vamos a terminar. A continuación vamos a ver que la falta de perdón puede ser un estorbo para nuestras oraciones. ¿Cómo? Sí, ¿cómo? Sí.
puede ser un estorbo. Dice Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, ¿qué dice? Eso quiero que lo veas, mi amado hermano. Sí, abre tu Biblia en Marcos 11:25. Necesito que lo veas, porque es realmente importante. Si te vas con algo hoy, ¿quién sabe qué dijo? ¿Qué dijo aquel cuate? No sé, pero me acuerdo que dijo esto. Bueno, que sea esto, porfa. Y cuando estéis orando, ¿qué dice allá? Perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¡Auch! Bueno, ¡auch! Entonces, ¿cómo? El perdón es muy importante. Hombre, los no creyentes pueden perdonar. He visto a alguien que no es creyente y puede perdonar. Usted, mi hermano, que es creyente, que se ha declarado públicamente como cristiano, como creyente, es necesario, importante, indispensable. No se me ocurren otros sinónimos. Perdonar. Es un gesto de amor. Por naturaleza queremos justicia. No, justicia. Señor, dame justicia. Bueno, vas a tener justicia. Tenlo por seguro. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. El Señor nos va a dar justicia. Pero si te pones a pensar un poquito, dices, Señor, quiero justicia. Bueno, ponte a pensar, bueno, el Señor te da en mente, ¿no? Pues entonces lo primero que tendría que hacer contigo es esto y esto. Pero espérame tantito, Señor. Entonces, si prefiero mejor gracia, dame. Sí, bueno, pues entonces suelta eso, suelta a ese hermano que te hirió, que te lastimó, que te insultó, qué sé yo. Perdona, suelta, olvida. Bueno, no que olvides, sino que no traigas a la memoria. No es lo mismo, pues no, como que no es lo mismo. Tú no puedes olvidar, o sea, olvidar es muy difícil realmente, olvidar. Dice allí un librito, el de Navegantes. Trata de olvidar el número pi, el número 13. Trata de olvidar, o sea, no puedes, ya te lo aprendiste, ya está en tu memoria. Ya, o sea, no lo puedo olvidar, pero puedo no pensar en eso. Sí, puedo no pensar en eso. Bueno, este versículo habla de dos tipos de perdón. Es el perdón entre nosotros, entre los hermanos, y el perdón de Dios. El perdón de Dios para nosotros. Es importante ver, algunos no queremos ver, no queremos mencionarlo, lo pasamos así rapidito. Esa condición que dice, esa condición, está condicionado nuestro perdón. Pues mi hermano, déjame te repito lo que dice el 26. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Cómo es eso? No que, bueno, solo encuentro una explicación. Si yo no perdono, quiere decir que no he entendido nada, no me ha caído el 20. Para los que no saben qué me ha caído el 20, antes había unos telefonitos que le echabas una monedita de 20 centavos y no se conectaba la llamada hasta que clink, caía el 20, entonces ya empezabas a oír la voz de esa persona, entonces se quedó la expresión, no me ha caído el 20. Entonces, la explicación de esto que te estoy diciendo la puedes visualizar en Mateo 18, 21. Mateo 18 al final habla de la parábola del perdón. Aquel siervo, ¿se acuerdan? Aquel siervo que tenía una deuda grandísima, impagable, no se podía pagar. Al tipo de cambio de hoy, millones de dólares. ¿Quién tiene millones? Bueno, no se podía, impagable. Y el Señor, su amo, al que le debía, pues lo perdona, le dije, ya, libre. Pero él saliendo de ahí, ¿se acuerdan? Todos se la saben. Le debían una cantidad más o menos importante, pero pues el que no tenía, ¿no? Y no le quería perdonar y le echó a la cárcel y luego lo volvieron a traer a su señor y oye, siervo malo, yo te perdoné, mira cuánto, y tú no quieres perdonar.
La analogía, estoy fuera de cámara, fuera de foco. La analogía la entendemos muy bien. Nosotros somos esos que hemos sido perdonados por una deuda que era impagable y la pagó el Señor Jesús. ¿Cómo? Con su vida, mis hermanos. No, la vida de nadie no servía, tenía que ser Él. Solamente ese pago era el que contaba. Bueno, yo creo que eso lo entiende usted bastante bien. Entonces, si lo entendemos, hay que ponerlo en práctica. Perdonar. Yo me he topado con hermanitos que me dicen, es que me cuesta trabajo perdonar. Y yo les digo, aunque te cueste trabajo, perdona, mi hermano, porque ya lo acabamos de leer. Puede ser, hermanos, hay gente que ha sido lastimada, golpeada, herida, gente que, ¿cómo me pudiste hacer eso? Mira, traicionada por gente cercana o lejana, qué sé yo. No digo que sea fácil, pero hombre, ir a la cruz para que fueras perdonado habrá sido fácil. Hubieras preferido, no sé, ir tú, mi hermano, mi hermana, que si te cuesta trabajo, haz esto. Dile, amado Dios, me es difícil, Señor. No siento ni siquiera amor por esa persona, lo contrario, pero tú dices en tu palabra que debo perdonar. Yo te ruego que tú me des ese perdón. Quiero llenarme con ese amor con el que tú me perdonaste a mí. Señor, a lo mejor no lo siento ahorita, pero quiero. A lo mejor no puedo, pero quiero, Señor, ayúdame. Clama al Señor para que te ayude a perdonar. Mi hermano, perdonar es algo hermoso, de verdad. Y no perdonar también es algo terrible. Si te topas con una persona que tiene falta de perdón, no sé si es coincidencia, pero todos tienen cara de Grinch. Así, tú estás platicando con ellos y te das cuenta que hay falta de perdón en su vida. Pero olvídate de cómo te queda la cara. Eso es intrascendente. Es una cuestión espiritual, mi hermano. Tenemos que perdonar. El perdón es una muestra de que Jesús vive en tu corazón. Es uno de los frutos que demuestran que Dios está ahí haciendo su obra. Hermanos, yo he oído gente, no sé, mamás cristianas, una mamá que le mataron a su hijo, perdonando al soquete, basura que le mató a su hijo. Es realmente solamente Dios, mis hermanos. Bueno, te voy a leer 2 versículos del Mateo 18, 32 y 33. Dice, entonces llamando a su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Ahora es mejor que atendamos esta palabra, porque las dijo el Señor. No perdones de palabra, mi hermano, perdona de corazón. Y la segunda cosa que te quería decir de esto, y ahora sí ya voy a terminar, es el perdón entre nosotros, ¿no? Y el perdón de Dios. ¡Oh, qué maravilloso! Tengo el perdón de Dios, como si a veces no lo creo. Pues créelo, mi hermano amado. Eso es la gracia. ¿Lo mereces? Nadie se lo merece. No lo merezco, mi hermano, pero aún así lo tengo. ¿Cómo es posible? Es una promesa gloriosa. No importa qué tan malo hayas hecho. Este es un gesto de amor de Dios llevado al límite. Recibe ese perdón de Dios y siéntete perdonado.
A veces Dios te perdona, pero tú no te perdonas. Es que eso que hice está tremendo, ¿no? ¿Cómo? Apenas creo que el Señor me puede perdonar. Bueno, pues créelo. Dice Salmo 51:7, purifícame y seré, ¿qué? Purifícame con hisopo y seré limpio. El Salmo 51 es un salmo de clamor. Después de que David metió la pata con Betsabé, ¿no? Escribe este salmo, que es un salmo de clamor pidiendo perdón. Dice, lávame y seré más blanco que la nieve. Mi hermano, pídele perdón a Dios y Él te perdona. Isaías 1:18 también es muy conocido. Dice, venid luego, dice Jehová. O sea, venid luego, quiere decir venid luego, enseguida, ¿no? Venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana. La grana es un color rojo que viene de un bichito. Muchos piensan que grana es de granada, pero esta grana que está aquí, esta palabrita, es un bichito con el que se teñían la tela antiguamente. Si fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí es un tono de rojo, vendrán a ser como blanca lana. Así que el Señor deja tu manchita limpia y reluciente, ¿no? A veces venimos ante Dios y te sientes incómodo, ¿no? Ay, Señor, tengo esta manchita, como que, bueno, el Señor la quita, el Señor la limpia. Hay otro glorioso versículo que está en 1 Juan 1:9 y todos se la saben o se lo deberían saber. Si confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Fiel, Él es fiel. Porque Él lo prometió, Él es fiel y justo para limpiar nuestros pecados, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que Él te perdona y Él te limpia. Pídele perdón, Él te escucha y Él te perdona y trabaja en tu vida. Si Él nos pide que no pequemos, ¿sabes por qué? Es por amor. ¿Cómo que por amor? Si el pecado es tan sabroso. Bueno, porque el pecado te destruye y Él te ama y no quiere que seas destruido. Porque te ama, precisamente por eso no quiere que sigamos pecando, mis hermanos. Y continuamente tenemos que venir, ¿sí o no? Delante de Él, Señor, perdóname. Es que ya pedí perdón ayer. Bueno, pues es que hoy también metí la pata. Y también tengo que venir a pedir perdón. Yo tengo que venir a pedir perdón a cada rato, mi hermano. Porque yo me equivoco. Yo peco mucho. Soy muy pecador. Entonces, no sé tú, pero yo tengo que venir a pedir perdón al Señor a cada rato. Yo les fallo, le fallo a mi esposa, le fallo a mis amigos, a mis hermanos. Debería yo estar más tiempo con ustedes, perdónenme, mis hermanos. Debería visitarlos más, debería hacer algo más. Perdónenme. Cuando recién me ordenaron pastor, cuando me subía a mi coche manejaba así despacito, así, velocidad pastoral, para no infringir ningún reglamento, donde me sentía yo realmente con un peso, con un compromiso fuerte. Mis hermanos, como 3 meses duró eso, cuando ya veía que... Y ya después de 3 años, ¿no? Y de repente me acuerdo que soy pastor y no le bajo. Entonces... le he fallado al Señor, les fallo a ustedes. Yo por eso no le pongo un pescadito a mi coche. Mi hermano, yo sé que es misericordioso y de una vez a nombre de los pastores que estamos aquí, tenemos mucho que, o sea, dejamos mucho que desear. Estamos cortos, tenemos muchas limitaciones y no les puedo decir, hago lo que puedo, porque sí podría hacer más. Pero gracias por su paciencia, mis amados hermanos, para conmigo, para con los demás pastores. Perdónense, pidan perdón al Señor y reciban ese perdón también de nuestro Señor. Qué gloriosa es la palabra de nuestro Dios. No hay nada mejor. No hay nada mejor, de verdad. Vamos a orar, mis amados hermanos. Padre Santo, muchas gracias por tu amor, por tu paciencia. Muchas gracias por tu perdón. Señor, de continuo somos tercos, obstinados, desobedientes, egoístas.
Señor, muchas veces no queremos entender que lo que tú nos pides, y lo vemos y no lo hacemos, Señor. Ayúdanos, transfórmanos, que seamos como un vaso de barro en tus manos, Señor. Transfórmanos, Padre, hasta ese día en que estemos cara a cara, Señor. Queremos, Señor, honrarte con nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.